Buenas noches. En esta ocasión vamos a ver cómo haríamos en GeoR la estimación teórica del semivariograma. En este punto entonces hemos terminado dos grandes etapas del proceso. En la primera etapa miramos e hicimos una exploración de los datos y vimos si existía alguna tendencia en alguna de las coordenadas, ya sea en la coordenada horizontal o en la coordenada vertical. Para el caso de los datos con los que yo estoy haciendo el ejemplo, sí existía y entonces decidimos modelarla de forma lineal. Entonces decidimos ajustarle un modelo beta 0 más beta 1 X más beta 2 Y. Esto entonces es lo que en el GeoR conocen como el parámetro Trend First. Una precaución que hay que tener es que si por ejemplo este no fuera el caso, si yo tuviera acá los puntos distribuidos de esta forma, entonces ya no tendría ninguna tendencia, por ejemplo, en la coordenada X, mientras que en la coordenada Y sí todavía permanecería tendencia. Si fuera ese el caso, entonces yo debería modelar beta 0 más beta 1Y. En ese caso no me va a servir el parámetro que tiene la función varioc de trend first, porque este siempre va a incluir a Y. Lo mismo pasa para el caso donde es second, porque second también va a incluir x, y, x al cuadrado, y cuadrado. Y como debemos buscar el modelo más parsimonioso posible, entonces hay que tener precaución que si no es exactamente ese, alguno de estos dos, el que nos sirve, debemos pues hacer los modelos por fuera y guardar los residuales, y esos residuales serían la geodata a los que les iríamos a modelar el semivariograma. Bien, entonces esto fue la primera etapa. Esto nos llevó a tomar una decisión sobre si el proceso era o no estacionario en media. Si era estacionario en media era porque los datos se comportaban de una manera tal que yo no veía tendencia a que estuviera aumentando o disminuyendo cuando me movían una de las coordenadas, y entonces uno pensaría que la única media sería algo así. Los datos están por encima y por debajo sin ningún patrón. Una vez que hemos verificado que el proceso original tiene media constante o bien generado un proceso de residuales con media cero, entonces pasamos a la siguiente etapa, que sería la estimación teórica del semivariograma. Entonces, para hacer la estimación teórica del semivariograma, se usa primero hacer la estimación empírica. Entonces, aunque los métodos de máxima verosimilitud usan la matriz de covarianza, es muy práctico usar el semivariograma empírico para determinar cuál puede ser el modelo que sigue el proceso para su dependencia espacial, así como los parámetros iniciales. Entonces, para llegar a ese modelo teórico que requerimos de covarianza o semivarianza exponencial, lo que se suele hacer es agrupar los puntos por rezagos espaciales y en cada uno de esos rezagos mirar cuántos pares de datos hay y calcular la semivarianza espacial, ya sea con el semivariograma clásico empírico o ya sea con el semivariograma resistente a datos atípicos que propuso Creci. En este caso, estos son las dos estimaciones utilizando una corrección por tendencia de primer orden y una corrección por tendencia de segundo orden. En este proceso, entonces usamos la función vario, que es la que nos genera el semivariograma empírico, y entonces acá le escogimos el módulos, que es el de Creci, que vuelve a la escala del cuadrado, porque pues estamos haciendo aquí una estimación de varianza, pero utiliza los valores absolutos de las diferencias elevados a la 1/4 en lugar de utilizar directamente los cuadrados. Esa es la diferencia que tiene con el clásico, pero el clásico, pues en este caso, para este ejemplo, da muy similar, ¿no? Este sería el estimador clásico del semivariograma sin corregir tendencia. Fíjense que la tendencia lo afecta mucho, es decir, este es erróneo porque aquí aún el semivariograma no estaba de media cero, mientras que aquí, si ya se tenía,
la corrección por la tendencia y entonces se llegaba a un proceso de media cero, por lo tanto este es el correcto. Fíjense que estos últimos 3 puntos generan ya un comportamiento muy errático. Por eso entonces hemos decidido cortar en 200 y solamente incluir los puntos hasta una distancia de 200, porque estos últimos puntos, revisando los resultados, tenían muy pocos pares de puntos comparados con los pares de puntos que generaron cada uno de estos valores. Entonces todo eso hay que decidirlo en la segunda etapa. Fíjense que la primera etapa es la media, la segunda etapa entonces es la construcción del semivariograma. Empezamos por el semivariograma empírico, que requiere ya tener un proceso de media constante y que puede ser el clásico o puede ser el estimador, que es resistente a datos atípicos. Y ya una vez nos hemos decidido por un estimador de esos, entonces pues cuadrar esos parámetros de lo que estamos hablando, que sería entonces de pronto si vamos a cortar a una distancia máxima, si de pronto vamos a decirle que solamente mantengan este semivariograma empírico los puntos que tienen un número de pares de datos mayores, por ejemplo, que 100 o que 20 o que 30, porque yo sé que algunos tienen problemas con poquitos puntos espaciales en el espacio. No es muy común tener muchísimos puntos, entre otras porque no es necesario. No es necesario poner estaciones cada metro si el comportamiento es muy similar, 10 o 20 metros a la redonda, por ejemplo. Entonces, una vez tenemos este semivariograma y hemos cuadrado cosas como por ejemplo que solamente lo vamos a modelar hasta 200, entonces ya es hora de encontrar el modelo teórico. Cuando vamos a encontrar el modelo teórico, entonces usamos la función variofit para la estimación por los métodos basados en mínimos cuadrados y vamos a usar LIGFIT para la estimación de los métodos basados en máxima verosimilitud. Entonces miremos primero el variofit. Tenemos que el variofit depende de el cálculo del semivariograma empírico. Fíjense que var1 es el semivariograma empírico calculado con la función variog. En este caso no se le especificó que fuera módulos, quiere decir que es el clásico, él por defecto tiene el clásico. Le dimos la media, que es uno de los dos modelos que tiene variog, entonces aquí por suerte pues coincide, no tenemos que hacer más proceso. Y por lo que acabamos de comentar, la distancia máxima a la que vamos a modelar es a 200 metros. Entonces, este objeto es el que contiene toda la información del semivariograma empírico. Ese es el primer elemento que va aquí, var1, el semivariograma empírico. Esta parte de el modelo de covarianza seleccionado o de semivarianza y los parámetros iniciales, silla, rango y demás parámetros, esos los hallamos con la función ifit, que es la que nos genera esta herramienta interactiva donde podemos ir moviendo los valores de la silla, del rango y de los demás parámetros y automáticamente nos va generando un modelo sobre los puntos. Entonces es importante aclarar dos cosas. Una, que este es una herramienta muy buena, pero que tiene el problema de que solamente sirve para el caso univariado y de que solamente sirve para los 12 o 14 modelos que tiene allí. Además, tiene un problema con los parámetros, con los modelos que tienen 2 parámetros de suavizamiento. Entonces, fíjense que si ustedes, de pronto algunos ya han tenido ese problema, han intentado hacer la estimación del Nating Mater o del Cauchy generalizado, allí la estimación empírica, la estimación a ojo utilizando ifit, y en el momento en el que ustedes le dan salvar a esa ventana interactiva les genera un error. Esa herramienta tiene problemas para todo modelo que tenga 2 parámetros de suavizamiento. Entonces ahí nos toca igual por fuera. Es decir, la herramienta genera el gráfico y todo. Usted puede tenerlo ahí y ella genera el gráfico y cuando usted le mueve los parámetros de suavizamiento, los capa, ella los mueve y va recalculando. El único problema es que no guarda los valores. Entonces ustedes los tendrían que guardar así,
como yo los guardé acá, decirle específicamente cómo se llama el modelo, conf.model, y decirle en un vector que ustedes construyan ahí al margen de la función, decirle este vector de parámetros en ese orden, la silla y el rango. Los demás parámetros van por fuera de ese arreglo. Entonces acá el efecto pepita que yo estimé en ese caso por el iFit con el ajuste de asentimiento, tiene este valor y le voy a pedir que no lo estime, que me lo mantenga fijo. Entonces acá con esta orden le estoy diciendo no estime el efecto pepita, ese ya es fijo. Es lo mismo que yo suelo hacer con los parámetros de suavizamiento, no estimarlos. Estos a veces generan muchos problemas de inestabilidad numérica en la estimación. Entonces mi costumbre es los parámetros de suavizamiento y el efecto pepita, le digo que los deje fijos, que no los estime. Si esto fuera, por ejemplo, un modelo Mater que tiene además el parámetro capa, pues simplemente acá se le pondría capa igual a tanto y usted le pone fix.capa. Si quiere que lo estime, entonces usted le pondría fix.capa igual false. Aquí noten que hace la estimación con la función optim, que es como ustedes la han estado trabajando hasta ahora. Ustedes han hecho la programación de las funciones, han generado las ecuaciones de mínimos cuadrados o de máxima verosimilitud y las han ingresado a la función optim. Pues esta es una manera mucho más directa de hacerlo, pero el trabajo conceptual de hacerlo ustedes, digamos, manualmente es un trabajo fundamental porque estos son 12 o 14 modelos y ya, pero van a ver, y cuando veamos el caso multivariado, van a ver que uno en general necesita sumar al menos 2 o 3 modelos y entonces en ese caso nos toca por fuera de la herramienta interactiva y por fuera de estos elementos que nos ayudan y nos facilitan mucho las cosas. Tenemos que generar la función de mínimos cuadrados que vamos a optimizar y también tenemos que generar la función de máxima verosimilitud en ese caso y todo eso se haría con la función optim. Pero mientras nos sirvan los modelos y solo tengamos un proceso univariado, pues podemos utilizar esta herramienta. También hay otra herramienta que es el GStat que vamos a trabajar la próxima semana. Entonces, si yo ahora quiero hacer la estimación por mínimos cuadrados, pero ponderando por el número de pares, toda la instrucción es exactamente igual. Es el método de mínimos cuadrados, solamente que le voy a dar unas ponderaciones diferentes a cada dato y he decidido dárselas por el número de pares de datos, entonces le cambio aquí los pesos. Y lo mismo si voy a usar la ponderación, pero la ponderación que propuso Creci, entonces ahí le cambio la ponderación a Creci y listo, se acabó. Entonces eso para hacer las estimaciones por mínimos cuadrados ordinarios. Por máxima verosimilitud, fíjense que los parámetros son un poco diferentes porque el método de máxima verosimilitud, como lo hemos comentado previamente, no depende directamente del semivariograma. En teoría, pues no se necesita el semivariograma para hacer la estimación por máxima verosimilitud, que difiero de eso porque en la práctica usted necesita hacer el dibujo del semivariograma para poder más o menos ver qué modelo va a proponer y por lo menos unos parámetros iniciales que sean plausibles, que no pongan al método a dar vueltas por allá alrededor de un óptimo local y que no se demore mucho más de la cuenta. Si usted le da unos buenos parámetros iniciales, el método corre rápido y es muchísimo más eficiente la estimación. Entonces el método de máxima verosimilitud, aquí lo estamos usando, aquí se le puede dar máxima verosimilitud y lo mismo se haría cuando tenemos el de los máxima verosimilitud restringida. Aquí simplemente en leak.method sería RML, aquí más abajo lo tenemos. Entonces los parámetros son la geodata, las coordenadas de la geodata, los datos de la geodata. Si queremos que él estime la tendencia, aquí él la estima. Usted le da el modelo y listo, él estima los parámetros beta. Los valores iniciales, que esto sí pues coincide con el método de VarioFit, siempre como son métodos numéricos lo que hay que utilizar para llevar a cabo esta estimación, obligatoriamente toca darle unos valores de arranque, esos son los valores iniciales, y por eso es que aunque en teoría no sería indispensable, sí
es muy práctico graficar el semivariograma y de ahí sacar el modelo propuesto y los parámetros iniciales. Acá lo mismo, yo le doy el nugget y le digo que no lo estime, le doy el modelo que quiero estimar y listo. Entonces ya él corre otra vez usando la función optim. Si lo que nosotros queremos es hacer la estimación por máxima verosimilitud restringida, simplemente utilizamos toda la orden exactamente igual, pero aquí en Leak Method le decimos máxima verosimilitud restringida. Bien, ya entonces esa sería la forma de escribir los parámetros, la forma de generar los modelos. Entonces aquí generamos los modelos con la misma ponderación FitBar 1, es decir, mínimos cuadrados ordinarios. Esta es mínimos cuadrados ponderados, pero utilizando como ponderación el número de pares de datos que hay para cada uno de los grupos que se armó, y mínimos cuadrados ponderados utilizando el estimador de Creci, que es el que tiene la varianza del semivariograma empírico. Entonces ese que utiliza el modelo de estimación. Fíjense que en el anterior nosotros no necesitamos modelo porque solamente estamos hablando del NDH, pero en este que los dos son más o menos buenos, a veces las estimaciones finales coinciden, pero el trabajo computacional de este de mínimos cuadrados ponderados es un poco mayor, porque este tiene la dependencia del modelo completo. Entonces, ¿cuál sería el modelo? Si yo pongo, por ejemplo, que voy a hacer la estimación de un efecto hueco, quiere decir que yo estaría diciendo que esto es sigma cuadrado por h sobre a por el seno de a sobre h, al contrario de a. Bueno, ya revisamos bien esta fórmula. Supongamos que h sobre a por el seno de a sobre h. Entonces, esta sería la fórmula del modelo gamma. Si esta es la fórmula del modelo gamma, quiere decir que esta es la fórmula teórica que está a la que se refiere el método de mínimos cuadrados ponderados. Entonces, cuando en el método dice que tenemos un ponderador que es 2 gamma de h teta al cuadrado, entonces gamma se refiere a este modelo. Y en la primera iteración, entonces tendremos un valor que es el teta sub 0, que es el que nosotros le estamos dando, por ejemplo, aquí en el vector de parámetros ini1. Entonces quiere decir que cada vez que cambie la iteración, asimismo cambiará la ponderación. Entonces este método de mínimos cuadrados depende, aquí me faltaba un 2, este método de mínimos cuadrados depende de la ponderación que se genere en cada iteración. Cada iteración tiene su propia matriz de ponderación. Eso es una cosa importante. En cambio, fíjense que aquí no. Acá el número de pares siempre es el mismo. Si había 58 pares para el rezago 1, entonces el número de pares para el rezago 1 es 58 en la primera iteración y en la segunda iteración y en la tercera iteración. Entonces este es un poco más rápido. En cambio en este va cambiando en cada iteración la ponderación, porque entonces el valor inicial sería teta 0, después va a ser teta 1, después teta 2, después teta 3 y así sucesivamente. Y esto va dividido por n de hk. Entonces fíjense que esta ponderación, que es la ponderación de Creci, es mucho más elaborada y es muy interesante ver que cada una de sus iteraciones tiene su propia matriz W de ponderación. Bien, entonces podemos continuar. El trabajo ahora será mirar los resultados obtenidos con cada método y compararlos con algún criterio. Esos criterios que nosotros hemos comentado siempre en estos métodos
son particulares de cada método, ¿sí? Entonces, noten primero el gráfico y pensemos en decidir a partir de un gráfico. Aquí tenemos el gráfico de mínimos cuadrados ordinarios, que es el rojo. El verde es ponderado por el número de pares de datos. Los dos azules, este y este, están casi uno sobre otro. El de máxima verosimilitud y el de mínimos cuadrados ponderados de Cressy, que suelen ser los que mejor funcionan. Esos dos suelen ser los que mejor funcionan. Y el de máxima verosimilitud restringida, que para este caso también dio muy bien. De pronto uno puede pensar, bueno, pero esa estimación del verde dio malísima. Pues bueno, no coge la onda acá, pero podría uno decir que se va por todo el promedio. Entonces lo preocupante es que pierda, por ejemplo, esta semivarianza alta que tienen los datos alrededor de 50, porque por este pedazo la subestima mucho. De resto va como por la media, entonces este sería como un estimador como tipo promedio, algo así, se va como por la media, pero no sigue realmente el comportamiento de los datos. Pero eso es lo único que podemos analizar a ojo. Si yo estoy tratando de decidir con respecto al gráfico, eso pues es una cosa muy subjetiva. En algunos casos de pronto la diferencia es tanta que no deja lugar a duda, pero fíjense que en este caso principalmente estos dos dan prácticamente uno encima del otro, entonces los dos son muy buenos. Entonces esto es como para ver gráficamente cómo me doy una idea de cómo se están comportando los métodos. Pero necesitamos una medida que sea más objetiva. Entonces, si nosotros miramos los resultados de cada uno de los modelos, fíjense que es que los habíamos llamado así, feedbar.1, feedbar.2, etcétera. Por acá lo teníamos, cada uno, feedbar 1, feedbar 2, etcétera. Entonces, en cada uno de ellos vamos a encontrar los vectores de parámetros estimados que arrojan, así como acá. Entonces, en el primer modelo, que es el de mínimos cuadrados ordinarios, entonces tenemos el valor de la silla y del rango. Fíjense que de todas maneras es cercano a lo que habíamos visto. Bueno, este que no viene al lugar porque no es del efecto wave, aquí está la pepita, que no la modificó porque yo le dije que no la modificara, y en ese caso entonces tenemos que entrar a mirar cada estimación de cada uno de los métodos. Ahora, además, nosotros tenemos que ver cómo se comporta con respecto a los otros modelos. Si yo estoy comparando con los otros modelos, entonces tengo que tener en cuenta que todas las operaciones tienen una medida de calidad posiblemente en diferente escala. Porque recuerden que, por ejemplo, en el caso de los mínimos cuadrados ordinarios, en todas tenemos esta suma de cuadrados, pero en los mínimos cuadrados ordinarios nosotros no multiplicamos por ninguna ponderación. Los valores son exactamente como dieron en la estimación del semivariograma empírico, mientras que en los mínimos cuadrados ponderados por Cressy o por el número de datos, la escala es muy diferente porque ahí nosotros sí usamos ponderaciones. Y entonces cuando yo multiplico por algún valor diferente, digamos que multiplique por 28 pares de datos, por 30 pares de datos, etcétera, entonces en ese caso voy a cambiar automáticamente la escala y los valores de las sumas de cuadrados residuales ya no van a ser comparables. Entonces fíjense que por allá teníamos una cantidad grandísima y aquí tenemos un número muy pequeño, 26.9, pero es que al multiplicar por las ponderaciones pues cambian todas las escalas. Por eso esas sumas de cuadrados como están ahí no las podemos comparar directamente. Y con los métodos de máxima verosimilitud pues inclusive pasa una cosa más delicada aún, y es que aquí las medidas de calidad por excelencia son el criterio de información bayesiano y el criterio de Akaike, que son medidas que no se calculan cuando no se trabaja con verosimilitud, sino cuando se trabaja con mínimos cuadrados, pues ahí no están calculadas. Entonces, pues lo más práctico será hacer
alguna medida que pueda uno comparar entre estos 5 modelos que hemos construido. Entonces, lo que más se suele hacer, lo más natural, sería tomar, por ejemplo, digamos que el método de los mínimos cuadrados, nos daría, que fuera el primero, entonces nos daría un modelo gamma de H y un teta que estimaron por mínimos cuadrados. Entonces nosotros podríamos hacer la diferencia de ese para cada valor de H y sumarlo para todos los valores de H y, por ejemplo, promediarlo. Y entonces ahí tengo un cuadrado medio residual estimado. Y esto mismo entonces lo hago después para los mínimos cuadrados ponderados por n de h, después lo hago para los mínimos cuadrados de Creci. Y así sucesivamente, después lo hago para los de máxima verosimilitud. Y hago esa cuenta para cada uno de los casos, para máxima verosimilitud restringida y todo. Y así entonces el que me dé menor, pues ese será el mejor modelo. Es la forma más lógica de seleccionar, en este caso porque gráficamente varios dieron casi unos encima de los otros. Entonces, de aquí nosotros ya obtendremos el modelo con su respectivo vector de parámetros y hemos terminado el modelamiento de la dependencia espacial. Entonces, fíjense que en el paso 1 fue todo con respecto a la estacionariedad de la media. Y en el paso 2 fue todo con respecto al modelo de la dependencia espacial. Ahora lo que necesitamos es pasar ya a la predicción espacial, que ese será entonces nuestro siguiente tema. Como un comentario final a este proceso, quiero comentarles, porque he recibido pues varias preguntas acerca de la manipulación de los modelos, y es que quisiera comentarles el modelo, más bien la función COV, bueno, esa no va con mayúscula, COV.special, que es una función de GeoR. Entonces, esta función COV.special, usted le puede dar la distancia, usted le da el cov.model, digamos, usted le dice, por ejemplo, en este caso, que fue un wave, o que fue un exponencial, o que fue un gaussiano, usted le pone ahí el nombre, y le da cov.parse, el vector de parámetros. Entonces, lo que valen la silla y el rango. Si tienen nugget y no sé qué. Aquí entonces va a calcular, ojo, la función de covarianza. Si existe la función de covarianza, si no, entonces toca con las fórmulas como ustedes las han generado. Entonces, fíjense que esta es una matriz de distancias n por n, digamos como nosotros la hemos usado, pero aquí también él lo calcula para un escalar. Si usted quiere saber para el modelo que acabamos de estimar, por ejemplo, el efecto hueco, si yo tomo esta estimación final de acá que fue, estos son los estimadores, fíjense, para la media. Los estimadores para la varianza están un poco atrás. Perdón, un momentico, miramos la página anterior. Entonces, los parámetros fueron, no encuentro estos estimadores. Aquí, por ejemplo, bueno, digamos que hubiéramos tomado que fuera el de mínimos cuadrados ponderados de Creci, 32.541 y 22.69. Si tomamos ese caso particular de que fue el mejor modelo de todos, ¿sí? Cuando usamos las ponderaciones por Creci, por ahí abajo revisen porque se me pasaron, pero por ahí están en cada uno de los métodos, pues esto es lo fundamental, ¿no?
ver los estimadores que dio para cada uno de los modelos. Entonces esto sería lo que la función co.special llama co.parse, que sería en ese caso yo le daría, bueno, sé, 32.541.18, no punto y coma, solo coma, y 22.69. Eso sería el cop.parse que se le daría a la función cop.special. Entonces, bueno, algunos dirán, ay, pero ¿por qué no nos dijo desde el comienzo esta función cop.special? Lo que pasa es que el proceso conceptual que ustedes hicieron generando las funciones y generando las funciones de verosimilitud y las funciones de estimación de mínimos cuadrados, las funciones score, ese proceso no se hace de una vez yendo a esta función. Es un proceso muy necesario y es importante que ustedes tengan por ahí, ojalá, guardado el código genérico para estimar cualquier modelo de covarianza. Que si ustedes ven que, por ejemplo, se llega a necesitar estimar un modelo exponencial más un gaussiano, ustedes simplemente generan la suma de esas fórmulas y entonces ya tendrían ahí más parámetros. Podría ser entonces la silla de cada uno de los modelos y el rango de cada uno de los modelos. Entonces usted tiene 4 parámetros, pero la función se construye de la misma forma, solamente que la función de semivarianza o de covarianza va a ser un poco más grande. Entonces, por eso dejé de últimas para comentarles lo de la función cop.special. Ahora, esta función cop.special usted la puede usar para hacer gráficas de las funciones, ¿sí? Entonces, usted podría, por ejemplo, darle aquí a este como un valor a lo largo de un eje y entonces usted puede graficar la función con curve y aquí le da co.special, aquí le da entonces x porque en esta función no recibe el h, x y todo, entonces usted puede dar aquí por ejemplo wave, el vector de parámetros, supongamos que fue lo que vi allá, como digamos 32.541,22.69 creo que era. Y si no tiene más parámetros, entonces pues aquí ya usted lo puede cerrar y este le va a graficar la función teórica. Ah, bueno, esta sería una wave. Entonces tendría que tener sus ondas. Entonces, este caso muestra que esto pues es una función tal como las que ustedes han generado, porque ustedes entonces aquí han generado, en lugar de poner una genérica, entonces ustedes tienen allá que su exponencial, su gaussiana, etcétera. Aquí le van cambiando acá el nombre del modelo y acá el vector de parámetros. Pero si quieren pueden seguir usando sus funciones sin ningún problema. Es bueno que practiquen la construcción de algunas más elaboradas, como la Native Mater o como la del Cauchy generalizado, que son funciones que tienen más parámetros y asimismo más propiedades, que toman valores más cóncavos si se cambia uno de los parámetros de suavizamiento o la función se va volviendo convexa cuando se cambia otro de los parámetros de suavizamiento. Entonces, en este momento ya ustedes se tienen que decidir y entonces en este momento dirán, la decisión final es que el modelo de dependencia espacial que vamos a usar es por ejemplo, un exponencial con varianza estimada de 50.000 y rango de 28.95. Y con esos parámetros vamos a continuar a hacer la predicción espacial.